Vamos a continuar con el programa de polinomios. Simplemente recordaremos en dónde estábamos. En el momento de ejecutar, dentro de la clase, nosotros llamábamos a el método segundo grado y este en automático nos generaba los números aleatorios que iban a ser las raíces, a su vez que iban a formar parte de nuestro polinomio cuadrático. Vamos a hacer el día de hoy el polinomio de tercer grado de manera teórica, cuarto y quinto, para que ustedes lo desarrollen y veremos algunas consideraciones importantes sobre la introducción de los datos por parte del usuario para ser validados. A ustedes les va a tocar como parte de esta tarea para concluir con el proyecto la parte de la validación para saber que las respuestas sean correctas. Y pues vamos a continuar con el programa. Además de ello, les voy a enseñar a hacer menús animados para que no esté presente todo el tiempo y ocupemos de mejor manera la pantalla, además de ello que se vea llamativo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con ello. Hasta este momento lo que tenemos nada más son polinomios de segundo grado, donde se generan las raíces y se genera el polinomio con las raíces asociadas. ¿Vale? Y vámonos a la clase polinomios que se encuentra aquí dentro del objeto polinomios. Y lo que teníamos era este método, el método de segundo grado. Habíamos calculado ya los elementos que van a formar parte de los coeficientes del polinomio de tercer grado, que son los que están aquí señalados con las flechitas en negro. Entonces, pues vamos a ir poniendo estos términos. Voy a requerir hasta quizá la variable f. Ahorita tenemos a, b nada más. Vamos a agregar c, d, e y f para el resto de los polinomios. Ahorita para un polinomio de tercer grado, lo que necesitamos nosotros son a las variables a, b y c. Voy a hacer esto un poquitito más chico. Me dicen si se alcanza a ver bien ahí o no. ¿Sale? Bueno, entonces, al igual que aquí, necesito yo los random, pero voy a necesitar inclusive otro random más, porque aquí yo veo que están a, b y c, tres variables para el polinomio de tercer grado. Entonces, pues necesito esas tres variables. Y como ya se van a estar multiplicando entre sí, si tomaran los valores máximos o mínimos, considerando el valor absoluto, por ejemplo, de 10, 10 por 10, 100 por 10.000, tendríamos máximo coeficientes de 1000 o menos 1000 mínimo. Entonces ya empieza a crecer mucho. Ya sé que ustedes lo quieren empezar a bajar, pues entonces están en toda la libertad de hacerlo. Yo lo voy a hacer para que los números no sean tan grandes. Voy a calcular lo mismo para el coeficiente c. Ahora, después de que hacemos el cálculo de los valores involucrados en el polinomio, lo podemos imprimir también y de una vez vamos a hacer el cálculo de los tres coeficientes, el cuadrático, lineal y el término independiente. Entonces me voy a copiar la parte de acá arriba hacia acá abajo. Hago la concatenación. Pongo el valor de la cadena C para que sea visualizado en pantalla junto con su valor, colocado como un string, ¿sale? Ahora, aquí necesito yo un coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Y vamos a ir vaciando esta información, ya que no es la misma que del polinomio cuadrático. Entonces, el coeficiente cuadrático es menos 1 por a más b más c. El coeficiente cuadrático va a ser igual a menos 1 por a más b más c.
Si alguien quiere hacer la multiplicación y de manera directa y poner menos a menos b menos c, pues también es correcto, ¿sale? El menos 1 multiplicarlo por los tres términos. Yo lo voy a poner así tal cual lo calculamos. Perdón, con el menos 1 factorizado. Si alguien lo quiere hacer, bueno, está en todo su derecho. Después, el coeficiente lineal es AB, AC y BC sumándose. Listo. Ahí está el producto de los términos combinados, todos ellos para dar el coeficiente lineal. Y el término independiente es menos 1 por ABC. Sería menos 1 por la multiplicación de A por B por C. Listo. Ya tenemos entonces aquí todos los coeficientes. Ahora lo que hay que hacer es la impresión del polinomio con cada uno de estos términos. Ahora, como esto lo hice antier, perdón, con todas las combinaciones posibles entre dos términos, inclusive considerando términos cuadráticos, y lo hice al vuelo eh, en clase, pues se dan muchas combinaciones y no es lo óptimo. Entonces, lo que vamos a hacer antes de todos los métodos que calculen todos los grados para los polinomios, pues vamos a hacer mejor una función que imprima los coeficientes de manera eficiente sin considerar las combinaciones, porque si yo empiezo a considerar combinaciones ahora de tres términos, las combinaciones van a ser muchos más y esto no va a ser eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es abrir un método público. Este método lo vamos a estar llamando cada vez que imprimamos, entonces nos debe devolver un string, ¿sale? Va a devolver una cadena de texto. Voy a poner escribe signos y coeficientes, que es lo que se va a dedicar a hacer, precisamente este método. Ahora, yo lo que espero es que reciba dos parámetros. El primero de ellos es el valor a escribir, ¿sale? Y el segundo, la cadena de texto que nosotros vamos a estar colocando. De tal forma que si yo quiero escribir aquí el valor con todo y su signo, por ejemplo, más 5, menos 8, 0, etcétera, pues esto se ha pasado en el primer parámetro como valor. Y el segundo es la cadena asociada a las X, puesto que puedo escribir menos 8 más 5 o 0, X cuadrada, X cúbica o el término que sea, ¿sale? De la X elevada al exponente que sea. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el error que nos está mostrando, puesto que esta variable espera un valor de retorno. Entonces vamos a declarar un string que vamos a llamar s y que por default va a ser un punto de más. Se está colocando aquí el punto solito, perdón, como warning. Lo que voy a hacer es colocar un string vacío y después decirle que me regrese el valor de s ya para que no me marque ningún error, de tal forma que al menos reciba siempre el valor de la cadena vacía y no esté sujeta a un error de null, de un objeto nulo o de una variable nula. Ya con eso quitamos nosotros el error. Ahora, yo lo que voy a preguntar, pues ya de manera independiente, a mí no me importa ya hacer la combinación con todos estos valores, sino de manera independiente lo que me interesa es si es positivo, si es negativo o si es cero. Y eso rompe ya todas estas combinaciones. Lo único que pregunto yo es por estas tres posibilidades. De tal forma que si el valor que estamos pasando nosotros es positivo, pues entonces yo lo que necesito es a la cadena. Le voy a poner el signo de más, porque
Cuando yo escribo un valor positivo, por ejemplo 8, este no se escribe con su signo. Si yo quiero escribir más 8x al cuadrado y calculo un 8 y lo paso como valor aquí, pues nada más estaría escribiendo 8x al cuadrado sin el signo. Cada vez que escribamos un término positivo, pues entonces vamos a ponerle su más. Después le voy a poner el más de la concatenación con el valor. De tal forma que si es más 11, más 8, más 2 o lo que sea, pues ya me está escribiendo aquí hasta este punto ese más 2, más 8, más 11 o lo que sea. Pero después de ello, debo concatenar el valor de la x elevada a la potencia que yo le esté pasando también como segundo parámetro de este método. Entonces ahí le voy a poner más la x a la potencia que yo esté determinando. Después se puede presentar también el caso de que sea negativo. Si este es negativo, entonces el string que voy a calcular, no me escribo la S, va a ser una cadena vacía para el signo, puesto que aquí sí es menos 4, menos 7, menos 9 o lo que sea. El menos ya está en la variable valor. Entonces simplemente necesito una cadena vacía con valor.toString y con el valor de la x que yo le esté concatenando. Y finalmente, si valor es 0, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es no escribir nada. Entonces, a la cadena le vuelvo a pasar un carácter vacío, como lo tenía por default, igual no podría hacer nada. Pero bueno, para que tengan valores cada uno de los condicionales, pues lo estoy poniendo ahí que nuevamente reciba la misma cadena. Y listo, ahora sí, regresamos el valor de S, con lo cual voy a estar regresando el valor de el número con su signo y de la X elevada a la potencia que yo le esté pasando. De tal forma, en lugar de escribir todo esto, en todas las combinaciones, vamos a escribir nada más al polinomio. En este caso, como es un término máximo cuadrático, el polinomio es de grado 2, pues escribimos el x cuadrada. Pero escribo nada más el x cuadrada, ya los signos que pudieran ser más o el espacio para el menos, esos ya los va a estar tomando la función. Y como la función, voy a bajar un poquito, como la función ya me está devolviendo el valor y signo con la respectiva x, pues entonces yo ya nada más le debo concatenar. Escribe signos y coeficientes, ¿sale? Cuyo primer valor es el coeficiente lineal, es el valor que le voy a estar pasando, coma, y el string que le voy a estar pasando, pues es el de la x lineal. Después voy a escribir el término independiente. Entonces el valor va a ser el término independiente. Y como es x a la 0 o simplemente el número, pues le paso una cadena vacía para decirle pues que voy a estar escribiendo un número nada más, sin x elevado a cualquier potencia. Esto lo vamos a borrar. Y así con una función queda todo muchísimo más sencillo. ¿Vale? Vamos a ver si es cierto. En cuyo caso también, si esto cumple para el polinomio de segundo grado, lo haremos también para el polinomio de tercer grado. Bueno, es más, vamos a hacerlo. Escribo entonces el texto del polinomio. Aquí la única cadena que va por default es la de x cúbica, que es la literal de mayor grado. Después concateno y tomo mi función, escribe signos y coeficientes. Como primer parámetro le paso el coeficiente cuadrático, que es el valor numérico con todo su signo, y posteriormente le voy a pasar la x, es decir, la cadena que va a acompañar a dicho coeficiente cuadrático. Como es cuadrático, pues entonces aquí le voy a pasar la cadena x al cuadrado. Después
escribe signos y coeficientes, va el término lineal. Entonces escribo mi coeficiente lineal con su x lineal. Y finalmente, escribe signos y coeficientes, el término independiente con una cadena en blanco para decir que vamos a estar escribiendo nosotros el término independiente o número del polinomio. Vamos a salvar y vámonos a Unity. Ya compiló. Vamos a borrar. Dejen admito a su compañera. Ahí estamos ya. Ahora ejecuto. Ahí está. A es 0, B es menos 5 como raíces. Entonces yo esperaría x cuadrada más 5 veces x para hacer la factorización de x por x más 5 y que eso me dé 0 y menos 5 como raíces. Ahí está. Y si se dan cuenta ustedes, ya lo que tenemos aquí es nada más la escritura a través de este método que nos permite a nosotros pues imprimir ya los coeficientes con todo y sus signos sin necesidad de meternos a combinaciones, porque si no iba a crecer mucho la complejidad. Ya para un polinomio cuarto o 5 estar combinando 4 y 5 variables con todos los casos de signo, que son 3, pues serían, por ejemplo, para un polinomio cuarto, 3 a la 4 serían 81 combinaciones diferentes que se pueden presentar. Y para un polinomio a la quinta, pues crece a 243 combinaciones. Está de locos eso, ¿no? Si para el polinomio cuadrático nos habían quedado un buen de combinaciones, 9 combinaciones, pues para estos otros va a crecer mucho más. Mejor hacer la impresión, llamar a la función, haciendo el análisis únicamente cada uno de los términos con su coeficiente, su signo y la literal a imprimir, y así simplificamos mucho el problema. Regresamos aquí a Unity, vamos a generar otro polinomio y vemos que esté funcionando. Quizá valdría todavía la pena que cuando un coeficiente sea unitario, como en este caso, o menos 1, por convención matemáticamente no se escribe el 1, nada más se escribiría menos x, pues entonces preguntar si el valor del coeficiente es 1 y entonces no lo escribo. Escribo nada más el signo. Pero bueno, está funcionando este método ya. Ahora, vámonos con el polinomio de grado 3. Aquí 2 veces me dio el valor de 0 y una vez el de 3. ¿Sale? Entonces sería x cúbica menos 3x al cuadrado. Sería x cuadrada por x menos 3. Y las raíces serían 0 y 3. Es correcto. Y ya nos está dando la impresión de forma correcta. Ahora ya nos dio otros valores diferentes. Menos 1, menos 6 y 2. Con este polinomio x cúbica más 5x cuadrada menos 8x menos 12. Vamos a hacer este, que ya nos dio 3 valores diferentes y nos da este polinomio. Entonces, lo que voy a hacer para más rápido es la división sintética del polinomio cúbico con estas 3 raíces para ver que la raíz, el residuo nos dé 0 y por lo tanto sea raíz del polinomio estos 3 valores que nos están dando, para que sea más rápida la demostración. Lo voy a hacer en el hueco de aquí arriba, a la derecha. El polinomio es x cúbica más 5x cuadrada menos 8x menos 12. Ese es mi polinomio, con el cual yo voy a hacer la división sintética con 1, 5, menos 8 y menos 12. Son los coeficientes del polinomio en los términos cúbico, cuadrático, lineal independiente. Y voy a hacer la división sintética con los valores que tengo yo aquí en la parte de abajo, menos 1, menos 6 y 2. Empiezo con menos 1, bajo el 1, multiplico por menos 1, hago la suma, 4, por menos 1, menos 4, menos 8 menos 4, hago la suma, menos 12, por menos 1, 12, menos 12, 0. Palomita. Menos 1 si fue raíz. Después lo hacemos con el siguiente valor, menos 6. Bajo el 1, por menos 6, más 4, menos 2. Menos 2 por menos 6, más 12. 12 menos 12, 0. Palomita, menos 6 también fue raíz. Y finalmente, el valor de 2. Bajo el 1 lo multiplico por 2. 2 menos 2, 0, también fue raíz. Perfecto. Entonces los 3 valores que nos está dando aquí sí son las raíces de este polinomio
cúbico. Quiere decir que ya está escribiendo de manera correcta los signos y está asociándolo de manera correcta a las raíces. Ahí tenemos más valores. Aquí, si se dan cuenta, con los valores entre 7 y -7 empiezan a crecer estos coeficientes, lo cual no es incorrecto, pero no se vuelve tan didáctico cuando se está enseñando a los alumnos en los primeros semestres, porque empiezan más con aritmética que con cuestiones teóricas a implementar. Entonces, bueno, depende cuál sea el objetivo. Si esto se pretende que sea un programa didáctico, pues entonces hay que empezar a ver qué valores son los que debemos manejar. A lo mejor este rango entre -7 y 7 está muy amplio todavía. Podríamos ya bajarlo entre -5 y 5. No lo sé. Ahorita yo ya lo dejé así, entre -7 y 7. Vean aquí cuáles son los valores que salen. Aquí, por ejemplo, sería x cuadrada. Es x cúbica menos 25 veces x, es x, perdón, por x cuadrada menos 25, que es x más 5 por x menos 5 por x. Los valores son 0 más -5, que son los que están aquí, 0 y más -5. Ya nos está dando de manera correcta todos los coeficientes y la escritura ya es la correcta a través de una sola función que nos permite simplificar la escritura de los polinomios. Necesitamos nada más una línea invocando la función para cada uno de los coeficientes que nosotros escribamos y el método como tal. ¿Dudas hasta aquí? Ok, gracias. ¿Alguien que sí tenga dudas? Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es, me estorban estos botones, no quiero que estén presentes todo el tiempo. Ya ustedes pueden buscar algún botón de apertura, de cierre, para que lo pongan bonito. Yo ahorita lo voy a hacer con botones eh, normales de los que trae la interfaz de usuario de Unity y voy a asignar una X para el cierre y un mayor que o menor que para la apertura del menú. Es todo lo que voy a hacer, ¿sale? Además de ello, lo que me interesa es que todos estos botones que están aquí pues se muevan en conjunto con un fondo para que me dé la impresión de que está saliendo y entrando el menú, que es lo que vamos a hacer en realidad. Ahorita vamos a manejar animaciones, estados de animaciones y la programación de dichos estados, que no lo hemos hecho. Esta será la primera vez que lo hagamos. Dentro de Canvas, si yo le doy clic con el botón derecho en la parte de interfaz de usuario, UI, yo voy a encontrar un elemento que se llama panel. Este panel me permite agrupar elementos de la interfaz de usuario. Voy a seleccionar esta opción, panel, y yo observo se dibuja todo en gris. El fondo era negro y ahora está dibujado en gris. Le voy a cambiar el nombre nada más aquí. Voy a poner panel botones menú. Igual pueden ponerle nada más este fondo menú o lo que quieran ustedes. Yo lo estoy dejando el panel para que nos quede claro que es un panel de la interfaz de usuario lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, de la parte izquierda, yo no lo voy a poner en 0. Lo voy a poner por aquí de un valor, quizá por aquí, cerca de los 1600. ¿Vale? Para que esta parte en gris sea el fondo del panel. Y esto me permita a mí eh, meter todos estos elementos con el suficiente ancho y hacer la animación correspondiente para que los elementos entren y salgan. Ya sé que si ustedes quieren moverle el color del panel, pues entonces lo mueven. Por default viene en blanco. Pues pudiera ser que lo pusieran, no sé, así, azulado. Esto ya es meramente de diseño. Voy a mover el panel hacia la parte de arriba y todos los botones los voy a mover dentro del panel. Los arrastro hasta que se ilumine el panel, de tal forma que después se tabulen hacia la derecha y yo vea que ya están dentro del panel. De tal forma que si yo opero sobre el panel, ocultándolo, mostrándolo, todos los botones van a ser afectados de la misma manera, ¿vale?
Eso es lo primero que necesitamos, un panel y que los botones se encuentren dentro del panel. En la parte del texto del polinomio, pues ya de una vez lo voy a mover, porque no me gusta que esté ahí todo colocado fuera de lugar, ¿vale? Sería importante en la parte del pivote nada más en X que se mueva. 0.5 es la mitad de lo que tenga en horizontal en la abscisa. Yo lo voy a poner en 0 para que siempre esté colocado a la izquierda y a partir de la izquierda yo muevo el elemento. Vamos a ver el título. Por el ancho lo voy a justificar a la izquierda y este está centrado a la izquierda también. Listo. Quizá pudiera identar un poquito el polinomio, meterlo un poquitito. Lo voy a poner en 125. Y listo. Ya está eso. Ya está lo de nuestro panel. Y ahora vamos a empezar con las animaciones. Si por algo ustedes, voy a cerrar estas dos pestañas. Estuve haciendo pruebas ayer. Me voy a borrar esta carpeta completa para que estemos a la par. Vamos a suponer que estén en esta parte ustedes sin las ventanas de animación. Lo que vamos a hacer es ir a Window, Animation, Animation. Y eso nos va a abrir una ventana de animación, la cual yo puedo colocar en cualquier punto. La voy a colocar al lado de la consola. Y lo mismo, Window, Animation y Animator. Ese por default me lo coloca arriba con la escena y el juego. Yo lo voy a volver a bajar también a un costado de la animación. De tal forma que aquí yo tengo la animación del elemento o animaciones y aquí la gráfica de estados de la animación. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, aquí en Assets, dar clic con el botón derecho para crear un nuevo folder. Ese folder va a contener las animaciones, ¿vale? Le doy el nombre de animaciones, le doy doble clic y aquí iré almacenando todas las animaciones. Ahora, voy a seleccionar el panel. Importante tener seleccionado el panel, ir a la pestaña Animación y aquí dice para comenzar a animar, panel, botones, menú, crea un animator y un clip de animación. Sin embargo, cuando yo le doy aquí clic directamente a la animación, me genera ya por default el animator controller. Entonces es más sencillo que si yo aquí dentro del panel me voy a Add Component y le doy Animator Controller. ¿Sale? Son dos pasos aquí. En este otro nada más le doy crear, me muevo hacia Assets, la carpeta de animaciones. Por default, yo quiero que el menú esté estático. ¿Sale? Si ustedes generan más animaciones en su interactivo, pues conviene que sean más específicos. Por ejemplo, menú estático. Como yo aquí nada más voy a tener la animación del menú, pues nada más lo voy a poner estático, entra y sale. ¿Sale? Para hacer las animaciones referidas por los nombres. Entonces, en estático yo lo que quiero es agregar una propiedad que es una transformación. Esa transformación es una posición. Le voy a poner anchored position y voy a borrar el keyframe final. ¿Vale? Lo selecciono y le doy supreme para que tenga un solo keyframe. De tal forma que si yo le doy play, pues vea el mismo menú estático sin moverse, ¿vale? Bueno, ahora lo que voy a hacer es generar otro clip. Le doy clic aquí en la flechita hacia abajo para el menú emergente. Me abre este menú. Le voy a decir Create New Clip. Y ahora lo que voy a hacer es darle el nombre de salida. Con esto le voy a decir yo pues que el menú va a salir. Y lo voy a hacer en un segundo. Como viene aquí por default la línea del tiempo, le voy a encender el botón de grabado, agregar una propiedad, Transform, Anchored Position. Por default me la abre entre 0 y 1. Simplemente me paro al final, donde está
el final del segundo de mi animación, y lo que voy a hacer, si ustedes se dan cuenta aquí, es que ya me puso en rojo en los parámetros left, top, right y bottom. Lo que voy a hacer es cambiarlo por uno que tenga el pivote en cualquier punto y no hable sobre el tamaño respecto de los extremos de la pantalla. Por ejemplo, lo voy a poner aquí centrado, ¿vale? Y lo que voy a hacer es modificar la posición, cierra, ¿ya? Y aquí voy a modificar la posición en X. Lo voy a llevar hacia afuera de la pantalla. Voy a dar play y yo veo cómo está la animación de salida del menú. Sale de la posición inicial hacia la posición final en pantalla. Ya es correcto. Ahora, voy a ver la gráfica de estados. Esta gráfica de estados, por default, me pone conectado a estático, que era lo que yo quería, que de inicio no se moviera, que estuviera estático. Y ya tengo la salida también animada. Ahora, le voy a dar un clic a la salida y observo aquí en Inspector, a la derecha, que tengo el nombre, ¿sale? De la animación, salida, la velocidad, que es 1. Y si le doy doble clic, observo que cambia este menú en el Inspector. Dice que tiene un loop time, es decir, que se va a repetir en loop. Lo voy a quitar porque si no va a estar saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y se va a ver muy, muy raro. Queremos que salga una sola vez cuando el usuario le dé clic a un botón para que salga entonces el menú. Sale. Ahora, este elemento lo voy a copiar con control C y lo pego con control V, como se copia y se pega de manera convencional. Y se llama por default salida 0. Le voy a cambiar el nombre a entrada. Y la velocidad la voy a poner en -1 para que vaya de reversa a la misma velocidad. Y lo que yo tenía de animación de salida se convierta en una animación de entrada, puesto que estoy corriendo todo esta línea del tiempo al revés. Lo que estoy haciendo es correrla así, de esta manera, a la misma velocidad. -1 quiere decir se recorre del final al inicio a la misma velocidad que tú tenías del inicio al final. Bueno, pues entonces ya tengo yo mi animación de entrada, verifico que esté inactiva la parte del loop, le doy un solo clic otra vez, veo que la velocidad está en -1, la animación que está tomando como referencia es la de salida, pues sí, es lo que hicimos para ahorrarnos animaciones, tomamos esa como referencia y lo recorremos al revés con la velocidad de -1. Ya tengo entonces salida y entrada y la animación estática. Ya, son los tres estados que requiero yo. Estático, salida y entrada. Y con estos dos voy a estar jugando a través del código para poder, pues, correr estas dos animaciones. Ahora, necesito todavía, aquí en la parte de animación, voy a quitar ya la parte de grabación para no cometer ningún error y a verificar que esté esto hecho bien. Ahora lo que voy a hacer es generar un botón extra aquí, en la parte de adentro del panel. Lo voy a UI, button. Ese botón lo voy a poner de 60 por 60 en la parte del texto del botón. Voy a poner una X para cerrar. Aquí ustedes pueden buscar una imagen y cambiar esa imagen por un tachecito para que tenga diseño. Yo ahorita por simplicidad lo voy a manejar así. Me voy a ir hacia la esquina superior de la derecha. Modifico la posición. Quiero que esté alineado más hacia la izquierda en mi menú. Y eso sí que está en la parte de arriba. Por ahí de -75 píxeles. Y aquí en X ustedes juegan. Quizá -255 yo le voy a colocar, pero eso depende del ancho de nuestro panel que nosotros estemos colocando. Y le voy a poner aquí de nombre botón cierre. Bueno, este elemento es lógico que vaya dentro de, voy a seleccionar el panel, dentro del panel, ¿sale? Ese botón permitirá cerrar nuestro panel, pero hace falta otro botón más que debe ir fuera del panel, que es el que aparecerá de inicio. Entonces lo voy a dar UI, botón, nuevamente, y este lo voy a poner botón abre menú. Lo mismo voy a poner 60 por 60.
En la parte del texto voy a colocar nada más un símbolo de menor que y voy a decir que la fuente sea más grande. Nada más para que se vea como una flechita de aperturar. ¿Aperturar qué? Pues el menú, lo que tengamos ahí. Que sabemos nosotros va a ser el menú, el usuario pues tendrá que entender que es un botón que permite interactuar y que haga algo. Y ya después se dará cuenta qué es lo que va a hacer. Coloco el pivote en la esquina superior de la derecha. Lo voy a llevar a los menos 75 y en X puede ser menos 75 también. Menos 75 por menos 75. Aquí dentro del panel nada más al botón de cierre. Voy a hacer la fuente un poquito más grande también. Y listo. Ahora, lo que necesito yo es que en primera instancia el panel esté oculto y se muestre nada más el botón. Yo le doy clic al botón y entonces me muestra el panel, me oculte el botón y el panel lo muestre pero animado, ¿vale? Es más o menos la lógica que va a seguir esto. Muestro ahorita todo. La parte de andar mostrando y ocultando lo voy a hacer vía código a través de una clase. Me voy a abrir un nuevo empty object. Le voy a dar clic con el botón derecho, create empty. Le voy a dar el nombre de menú lateral. En la parte de proyecto, donde están los scripts, le voy a dar clic con el botón derecho, create C# script. Le voy a poner menú lateral. Ahora, ya para que quede ligado por completo, voy a arrastrar menú lateral hacia el objeto menú lateral para que ya cargue todos sus métodos en el momento en el que cargue la escena Unity a través de este objeto y voy a salvar. Le doy doble clic a menú lateral y comienzo con mi clase. Ahora, yo aquí necesito algunas variables de clase. Necesito yo el objeto y su respectiva animación. Necesito también el botón que me va a estar abriendo y cerrando el menú. Y necesito la animación propia del menú que voy a estar invocando a través de sus estados. ¿Sale? Entonces, voy a abrir una variable pública del tipo GameObject que se llame menú lateral y otra que se llame botón menú. ¿Sale? Que es el que me va a permitir aperturar y cerrar. Bueno, aperturar y correr la animación de abrir eh, el menú con su respectiva animación, pero necesito yo también la animación como tal. Del GameObject que tengo yo, que es el menú lateral, me regreso tantito a Unity para que lo vean. Necesito acceder a la animación del panel, ¿sale? Entonces aquí en menú lateral voy a arrastrar el panel como GameObject y su respectiva animación, que es este animator que se encuentra aquí y que estoy señalando y que estoy abriendo y cerrando ahorita. Entonces necesito acceder a este animator controller también de este objeto. Entonces, como a lo que pretendo acceder es un animator controller, pues voy a acceder a esa animación del menú lateral y le pongo menú lateral animación. En el método start, pues voy a poner las condiciones iniciales, que mi menú lateral no se vea y que el botón sí se vea. Entonces, menú lateral, como es un GameObject, ya directamente puedo acceder. No, estoy accediendo a la clase. Nada más verificar que sea con minúscula y no con mayúscula, si no accedo a la clase. Si no, mejor le podemos cambiar aquí el nombre, ML, para menú lateral y no estarnos haciendo bolas con la clase. A ver, y aquí igual, ML anim, para que quede más sencillo. Entonces aquí voy a acceder al GameObject, menú lateral, directamente a la propiedad setActive
para decirle que por default no se ve. Y lo que quiero es que el botón, ese sí se vea. De tal forma que es uno de los estados que yo les había mostrado con anterioridad. Se ve el botón, no se ve el menú. Cuando presione yo el botón, corre la animación de entrada y muestra el menú lateral al mismo tiempo. Esto es lo que necesitamos nosotros en este método start. Por lo demás, el método update no lo voy a requerir y requiere únicamente métodos asociados a acciones directas sobre los botones. Entonces, voy a abrir o hacer un método vacío, no me devuelve nada. El nombre va a ser abrir menú. Precisamente pues nos va a permitir abrir el menú, para lo cual entonces el botón ahora no se va a mostrar. El menú lateral sí se muestra. Y además de ello, en la parte de ML Anim, el menú lateral animación, yo le voy a decir con el método play, abro paréntesis y me dice un número entero que sea el estado o el nombre del estado en nuestra gráfica de estados. ¿Sale? Yo lo que voy a hacer aquí es darle una cadena. Esa cadena va asociado pues a ese estado en entero. Aquí dice el nombre del estado y es una cadena. Ah, bueno, pues entonces voy a dar el nombre del estado. Ahora, vale la pena verificar siempre en la máquina de estados, aquí en el animator, que se llame de la misma manera. Estoy poniendo entrada, salida y estático, todo en minúsculas. Como lo que quiero yo es la entrada, pues es el nombre que voy a colocar. ¿Sale? Entrada. Y con ello, ya lo que estoy haciendo es ocultar el botón, mostrar el menú lateral y correr la animación de entrada, que es lo que se requiere para abrir el menú. ¿Vale? Ahora, para cerrar el menú, por lo mismo voy a hacer una función, un método, que no me devuelva nada. Y le pongo el nombre de cerrar menú. Perdón. Ahora, quiero que tenga un pequeño delay para que no de manera inmediata cuando yo le dé clic al cierre, pum, se corra la animación luego, luego. Entonces, eso lo vamos a hacer con una corrutina, como ya lo habíamos visto nosotros con anterioridad. Le doy Start Coroutine. Dentro de los paréntesis, el nombre del método. Ejecuta cierre menú. Aquí voy a poner un enumerator, que es la forma de llamar a nuestra corrutina. Voy a copiar y a pegar el nombre. Abro y cierro paréntesis. Y recuerden que siempre nos va a marcar error de inicio porque lo que espera es un return. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer es correr la animación de salida, pero no de inmediato ocultar a nuestro menú, porque si no, pues simplemente sencillamente no se va a ver la animación de salida. Tenemos que esperar un segundo a que termine la animación y entonces ocultamos ya el panel lateral con todos sus elementos. Entonces, primero lo que voy a hacer es correr la animación de salida. Entonces con play voy a correr yo la animación que se llama salida. Una vez que termine la animación de salida, recuerden con yield, return, wait for seconds, le voy a decir el número de segundos que esperaré yo para que haga otras actividades o tome otras acciones. Entonces el yield return ya no nos marca error, observen ustedes, porque ya le estoy poniendo una variable de regreso. Y aquí hay que poner la palabra reservada new, wait for seconds, para decir que vamos a abrir un nuevo objeto de delay que va a esperar un cierto número de segundos.
Y aquí pues yo le voy a decir que va a esperar un segundo, que es precisamente lo que planeamos nuestra animación, lo que dura nuestra animación. Aquí, si la animación dura más o menos, hay que ajustar el tiempo. Wait for seconds, ¿vale? En este caso, como dura un segundo, pues es lo que pongo yo aquí dentro de los paréntesis. Y después lo que quiero es que el menú lateral no se muestre y que el botón se vuelva a mostrar. Entonces, menú lateral, punto, set active, esté en false. El botón menú esté en true. Vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo con esto es esperar a que termine la animación salida. Una vez que termine, borramos el panel o lo ocultamos y al mismo tiempo mostramos de nueva cuenta el botón menú. ¿Vale? Y pues ya, es lo que requerimos. En algunos casos conviene, lo voy a agregar aquí en el panel, un nuevo botón. Voy a poner botón salir up. Voy a ver de qué tamaño son estos anteriores. Es más, lo voy a clonar de este último. Con control D para que herede todas las propiedades. Voy a poner botón salir up y únicamente voy a modificar este último, la posición en Y. Modifico la posición en Y. Lo voy a colocar aquí hasta abajo para darle una jerarquía diferente y el pivote lo voy a colocar en la esquina inferior de la derecha. El texto lo voy a poner ahorita a salir de la app. Y listo. Este botón va a ir asociado a un último método que vamos a poner nosotros. El método no me va a devolver nada. Pues entonces voy a terminar la aplicación. Y eso lo hago con application.quit. Con ello terminaré entonces mi aplicación. Si esto lo estoy corriendo en un móvil, en el momento en el que se le esté dando clic al botón, pues entonces termina la aplicación. Si es un ejecutable, lo mismo. ¿Sale? Cerrará la aplicación. Y vamos a asignar, ahora ya está grabada nuestra clase, en la parte de menú lateral. Vemos que nos hace falta el menú lateral, el botón menú y la animación del menú lateral. Bueno, el menú lateral, si se dan cuenta, el Animator Controller está en el panel. O sea, el panel es toda la parte del menú lateral, que es lo que vamos a arrastrar precisamente aquí donde dice menú lateral. Y lo mismo para su Animator Controller. Arrastro simplemente el objeto y solito accede a la propiedad de Animator Controller. Y el botón del menú lo arrastro también, el botón abre menú. Ya tengo los tres elementos asignados, salvo mi escena y vuelvo a ejecutar. A ver si está corriendo todo de manera correcta. Ahí está el método start cargado a través de el objeto, ¿sale? Y es lo único que hemos programado hasta el momento porque los botones no están programados, así que el método start está funcionando ya de manera correcta. Pero ahora, este botón abre menú, por ejemplo, voy a contraer toda esta parte de las transformaciones y todo lo demás para quedarme únicamente con esta parte. Dentro de button le doy clic al más y en el método onClick vamos a agregar nosotros la liga hacia el método de la clase. Así que la clase está
en menú lateral, voy a arrastrar menú lateral aquí a donde dice Known. Después accedo a la clase menú lateral y necesito abrir menú. El método abrir menú. Ahí está. Con esto, este botón de aquí ya estará funcionando. Ahora, ¿dónde está botón cierre? Lo voy a colocar hasta arriba nada más para que sea más fácil identificable. Si es que tenemos que hacer alguna corrección. En botón cierre lo mismo, le doy clic a más. Arrastro menú lateral. Accedo yo a la clase y al método cerrar menú. Salvo y vuelvo a ejecutar. Habíamos visto ya que el método start está funcionando correctamente. Presiono yo, entra el menú. Aquí vemos la máquina de estados. Está ahorita en el frame final de la animación entrada. Y como nosotros quitamos el loop, no está entrando y entrando y entrando y entrando. Lo hace una sola vez. Cuando yo le doy clic al tache, va a correr la animación de salida una sola vez y se va a quedar en el último frame. Listo. Y con ello yo ya puedo estar switchando entre la entrada y la salida. Ya tenemos un menú muy bonito animado que nos permite a nosotros entonces estar pues metiendo estos botones y que nos quede la interfaz limpia. ¿Sale? Si por algo ustedes un poco antes del segundo, antes de que se oculte por completo el menú, quieren mostrar ya el menú de apertura nuevamente, pues pueden hacerlo. Yo me estoy esperando hasta que salga. Ahí ya es al gusto de cómo ustedes quieran diseñar. Y pues listo, entonces ya tenemos nuestro menú animado. Tenemos el botón de segundo grado, de tercer grado ya colocado de manera correcta. Quizá haga falta ponerle de una vez el nombre al polinomio, aquí en la parte de polinomios, donde dice la literal de mayor grado, pues vamos a ponerle el nombre al polinomio. Y lo mismo aquí para la literal de mayor grado, que es la cúbica. Ahora sí, ya para que quede escrito de manera correcta, ejecutamos. Ahí dice, calcula la raíz del siguiente polinomio, p de x igual a x cuadrado más 2x menos 80. Puedo abrir, decir ahora quiero uno de tercer grado, y así respectivamente. Irlo haciendo con todos los grados que se vayan a calcular. A ustedes les va a tocar cuarto y quinto grado. Esta es la parte de la animación del menú. Y lo que nos haría falta es colocar cajas de texto, quizá a la mitad de la pantalla, para que ahí se coloquen las raíces. Y nosotros pongamos también un texto asociado a cada una de ellas y le pongamos x0, x1, x2, x3, así hasta xn. Como lo vamos a hacer hasta grado quinto, ya para no complicarlo más, pues necesitamos 5 cajitas nada más, a lo mucho. Y de ahí necesitamos un método que nos vaya mostrando y ocultando de forma dinámica las cajas dependiendo el grado que nosotros estemos seleccionando. Entonces, aquí dentro de Canvas voy a cerrar mi panel. Voy a abrir un input field, ¿sale? Un cuadro de entrada de texto. Y este lo voy a hacer aquí donde dice Rect Transform. Lo voy a hacer un poquito más grande en cuanto al alto. Quizá unos 100 píxeles de ancho por 60 de alto. Y aquí lo voy a poner raíz 0, R0. Lo voy a poner con el pivote en el centro, eso me conviene. Y lo único que voy a hacer es modificar su posición hacia la izquierda. Aquí donde dice placeholder, vamos a ponerle x subíndice 0 o x0. Voy a hacer el texto más grande para que sea notorio que lo que tenemos que meter es la primera raíz. Lo voy a centrar en x y en y también, por si hay un pequeño desfase. ¿Sale? Con eso ya damos la ilusión o la impresión de que ahí se tiene que meter la primera raíz. Ahora,
este primer elemento, la primera raíz, la voy a clonar con control D, R1, y ahí enter. De repente me falla el teclado. Lo voy a mover hacia la derecha. Ahorita no lo voy a estar calculando exactamente el mismo número de píxeles, lo voy a hacer a ojo de buen cubero y únicamente voy a ir modificando, en este caso, la parte de placeholder. Listo. Y hago exactamente lo mismo ahora para estos otros dos elementos. Voy a poner R2 y R3. Ni modo, los voy a tener que mover uno por uno. Yo pensaba seleccionar los dos y moverlos hacia la derecha, pero los dos van a tomar la misma X. Entonces después R3 lo tengo que desplazar todavía más hacia la derecha. Entonces aquí, igual en el placeholder, le voy a poner X subíndice 2. Y aquí X subíndice 3. Y necesitamos uno solo más. Sería R4. De la raíz 0 a la raíz 4 hay 5 raíces. A lo mucho se van a tener un polinomio de grado 5, entonces con eso es más que suficiente. Modifico la posición en X y se acabó. Ya tenemos todos nuestros input fields, nuestros campos de texto que van a ser utilizados por el usuario para introducir aquí los datos numéricos. Ahora voy a hacer un método que me muestre únicamente los valores que se tienen que ver por default, así que bueno. Oculta cuadro de texto o también puede ser oculta raíces para más fácil, como ustedes quieran. Necesito yo, en la parte de arriba de la clase, una variable que sea pública y que me reciba los 6 input fields. ¿Sale? Es el segundo de la lista cuando tecleo yo input. Desde R0 hasta R4. Ahí están nuestras 5 raíces ya en un campo de input field. Ahora, si yo directamente intento acceder a setActive para ponerlo en false, no me deja. Entonces hay que poner que esto entre como si fuera un GameObject. Ahora sí, un setActive. Lo pongo en false. Voy a copiar. Y voy a hacer lo mismo para el resto de los cuadros de texto. Aquí en el método start voy a poner oculta cuadros texto y con eso ya deberá estar ocultando, en este caso, todos los cuadros de texto. Vamos a ver si es cierto. Salvo y regreso a Unity. Voy a ejecutar. Y si los asigno, ¿verdad? Aquí en la consola veo un error de nulo. Quiere decir que no los estoy asignando. Y aquí en la parte de polinomios tengo que asignar pues todos mis input fields. Listo. Ahí está.
Vamos a hacer otro método para mostrar los cuadros de texto. Y a ver aquí ideas. ¿Qué puedo hacer para mostrar estos cuadros de texto? ¿Están desayunando? ¿Si están por ahí todavía? Podría ser que cuando se seleccione en el menú, bueno, no sé, en el menú dice segundo grado, que cuando se active eso, con ese botón, ponga el display de los R1, R2 y R0, ¿no? Ajá, de Como las raíces. cajas que se van a mostrar, ¿no? Sí, Perfecto. Entonces, de lo que dice su compañero, es que no necesitamos este método. Lo que vamos a hacer es de izquierda a derecha mostrar. Cuando estemos calculando el de segundo grado, entonces aquí ponemos oculta cuadros de texto. Y lo que hacemos es mostrar los dos correspondientes. Después me voy a copiar esto mismo para el de tercer grado. Oculto primero los cuadros de texto y después muestro nada más la parte correspondiente a R0, R1 y R2 para tener tres raíces. Y así respectivamente ustedes lo podrán hacer para el grado cuarto y grado quinto. Mostrarán de manera progresiva R3 y R4 para el resto de los métodos para cuarto y quinto grado. Y hay que ponerlos en true, nada más, que es para que se muestre, como decía su compañero. Listo. Vamos a salvar. Y listo, ejecutamos. El grado es 2. Se muestran dos cuadros de texto. Ahora me voy hacia tercer grado. Se muestran tres cuadros de texto para introducir las tres raíces. Aquí hace falta un texto que diga introduce las raíces, ¿no? Quizá valdría la pena también, mientras más información se le dé al alumno o al usuario, pues más fácil será de entender. Así que aquí introduce las raíces en los cuadros de texto. En el siguiente renglón podemos poner una nota. Los valores a introducir son enteros positivos y negativos. Vamos a hacer más grande nuestra caja de texto. Va a ser de unos 600 por 60. Hago la fuente más grande. A ver si en 30. Centramos en X, en Y. Y el alto, ahí con 100 me da ya. Para las dos líneas, justifico a la izquierda. Y voy a colocar mi texto por aquí. Yo no soy diseñador, así que ustedes si saben diseñar, pues lo pueden hacer. Yo creo que con esto se entiende. Y pues ya lo puede hacer el usuario directamente sobre los cuadros de texto como se está indicando, ya se da la instrucción. O bien se pueden colocar las instrucciones hasta abajo y aquí poner nada más raíces, dos puntos.
Lo voy a dejar yo ahorita así de esta manera. Y listo. Lo que les va a tocar a ustedes es el método de validación para... faltó eso. Para que cada vez que se introduzcan valores, estos sean validados. Y un botón para calificar. ¿Sale? Entonces vamos a colocar los textos de un tamaño más grande. Únicamente modifique el placeholder, pero no el texto como tal. Voy a abrir todos los textos. A ver si con 30. O a lo mejor está muy grande. No, es correcto. Inclusive hasta aguanta un poquito más. Bueno, ahí ustedes ya lo verían. Voy a centrar en X y Y. Acá el detalle es que se pueden introducir hasta 2 dígitos. Y con todo y signo. Si alcanza bien el espacio. Pues por ahí de las 36 unidades en una fuente tipo Arial. Cupo bien. Así que bueno. Quizá también haga falta aquí poner X subíndice 0, X1. Considero yo que ahorita de inicio nada más poniéndoselo como placeholder es más que suficiente y ya sobre de ese valor pues se escriben los valores numéricos. Así que dentro de la parte de polinomios hará falta un método que vaya asociado al botón. O califica, simplemente califica. Puede ser polinomio, valores introducidos, raíces, etc. Lo voy a dejar nada más como califica. Este método lo tienen que poner ustedes asociado a las raíces que van a ser introducidas y por lo tanto gráficamente también tiene que quedar cerca de este botón. ¿Cuál es la altura que estoy poniendo en estos botones? Listo. El pivote lo voy a poner en la parte central y desplazado hacia la izquierda. Y voy a tratar de colocarlo alineado respecto a la primera caja. Bueno, esto lo puse respecto al centro. Voy a poner entonces respecto al centro también. Voy a poner el texto un poquito más grande y se acabó. Ya con eso será notorio lo que se tiene que hacer. Y hay que colocar también una retroalimentación. ¿Sale? Con esto le vamos a dar clic a califica y después tendrá que venir correcto o incorrecto. Si es correcto, pues entonces poner simplemente correcto o inclusive hasta reafirmar las raíces del polinomio fueron fulanas de tal. Si es incorrecto, colocar cuáles son las raíces correctas. Entonces hace falta este texto, lo voy a poner instrucciones. Lo voy a clonar con control D. Lo voy a poner TXT respuesta. Lo voy a mover hacia abajo. Así que lo que les queda de tarea es únicamente al censar los valores introducidos en el input field con el método califica que estamos poniendo ya aquí en la clase,
ustedes censar si los valores introducidos son o no los que tienen ustedes calculados previamente. Recuerden que nosotros partimos al revés, de raíces que calculamos con números aleatorios y posteriormente la escritura del polinomio. Así que estos valores ya los conocen. Únicamente tienen que checar que esos valores correspondan con los valores introducidos por el usuario en cualquier orden, que esa es la parte que lo complica un poquito, pero que lo vuelve interesante también. Y aquí entonces poner la parte de la retroalimentación. ¿Dudas? Mientras me dicen si tienen dudas o no, y lo van pensando. Vamos a poner una variable más, txt respuesta. Lo voy a meter aquí en oculta cuadros texto. Y aquí en la parte de calificación se tendrá que mostrar y además con el texto correspondiente. Es decir, aquí ustedes previamente tienen que hacer la calificación o la validación de las respuestas. Y dependiendo de esa validación, ahí ya tendrán que poner ustedes el correcto o incorrecto y la concatenación de las raíces. ¿Sale? Y así sucesivamente hasta x subíndice n. Vamos a probar nada más esta parte, asignándole igual al botón califica el objeto polinomios. Aquí accedemos a la clase y al método correspondiente de calificación. Si ejecutamos nosotros, ¿cuál me faltó meter? A ver. Esta respuesta. Listo. Se tienen calcula las raíces del siguiente polinomio. Se tiene el polinomio, introduce las raíces en los cuadrados de texto, nota, los valores introducidos son únicamente enteros. Se tienen las raíces. Vamos a suponer que sean correctas, 4 y 5, pero que se pongan de manera creciente. Aquí se puso 5 y 4. De todas maneras, este lo debe dar como correcto. Y aquí debe poner la retroalimentación. Si es incorrecto, que ponga la retroalimentación también. Y inclusive ustedes pudieran acceder al color del texto para pintarlo en un verdecito o en un rojo, dependiendo si es correcto o incorrecto. ¿Sale? ¿Qué dudas tienen? Así es. Lo que dice Luis Ángel, a ustedes les toca verificar que los valores introducidos sean los correctos a través del método califica, mandar la retroalimentación y hacer los polinomios de cuarto y quinto grado. ¿Tienen dudas respecto al cálculo de los polinomios de cuarto y quinto grado?
respecto a esto que hicimos matemáticamente. Jóvenes, si no me retroalimentan, es más difícil que yo sepa si tienen ustedes o no dudas y en dónde, si es que las hay. Luis me dice que no hay dudas. Bueno, pues como no me contestan, entonces les toca hacer la implementación del polinomio de cuarto, de quinto grado y la validación. Y con eso yo les califico este proyecto. Siempre trato de hacer un proyecto donde los suelte a ustedes un poco más. Casi siempre les doy la totalidad o prácticamente la totalidad del interactivo. En este hace falta la parte de la validación, que es lo más difícil. Aún así no es imposible, no es tan complicado, pero sí requiere un poquito de razonamiento para saber cómo le voy a hacer para validar, por ejemplo, un polinomio de grado 5 con todas las combinaciones existentes. Pero hay una manera sencilla de hacer la verificación conociendo previamente los valores y sabiendo los valores introducidos por el usuario sin importar en qué orden hayan sido almacenados. Hay una manera fácil de hacerlo. No se los voy a comentar, el chiste es que ustedes lo piensen para hacer la validación precisamente de estos valores. Así que bueno, les toca implementar cuarto, quinto grado y hacer la validación para que con el botón califica se muestre también la retroalimentación. Y les voy subiendo ya, ahora sí, las fechas de las tareas. De repente me atraso un poco por la chamba, pero tenemos, creo que 3 en línea, que es el de gato, y también el de Pong como juegos pendientes. Sí, claro, inclusive si quieren les subo las notas aquí al Classroom. Sí, me hace falta subir entonces la tarea de 3 en línea, Pong y esta otra. Son 3 tareas. Se las subo ya este fin de semana. A ver, aquí está la parte correspondiente a la teoría de polinomios, por si quieren sacar una captura de pantalla y después yo les subo un documento. Ustedes me dicen. Gracias a ti, Luis Ángel. Gracias, Emanuel. Bueno, pues entonces paramos aquí en la parte de polinomios. Gracias, Manuel.